más estable y es donde aprendemos a vivir con él. ¿Qué pasa aquí? A veces la noticia de que tenemos cáncer nos turba más que la propia enfermedad. Yo he tenido pacientes que entran a una faceta de depresión. Esto es un consejo que yo les voy a dar. Entran en una faceta de depresión nada más por la noticia de saber que tienen cáncer y todos ustedes son testigos de que el cáncer es una enfermedad que hoy en día, si lo detectamos a tiempo, no tiene complicaciones. Ahorita les voy a decir por qué las primeras 3 fases, que es temor, tristeza y negación, nos vienen a complicar un poquito la enfermedad, ¿de acuerdo? Si alguien no entiende algo, me pregunta, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos claro? Sí. Pasaron por esta fase sentimental o emocional todas y cada una de ustedes, ¿verdad? Sí. Ok, la siguiente, ingeniero, por favor. Vamos a conocer el cáncer. ¿Qué es el cáncer? A ver, ¿quién me puede decir qué es el cáncer? Alguien que tenga una definición. Adelante. ¿Sí? Yo pienso que son unas células malignas que nos afectan pues, en nuestra salud. ¿Quién más tiene otra definición? Muy bien. ¿Alguien más tiene otra definición? Ok. Como dice la señora, ¿su nombre es? Agripina León. Como dice la señora Agripina, ¿sí? Conociendo el cáncer, lo primero que investigamos cuando tenemos cáncer es qué es y qué es lo que sucede dentro de nosotros. Exactamente, el cáncer es el crecimiento desordenado de las células. Es exactamente. Las células, nosotros estamos formados, somos una macrocélula completa y estamos formados por 70 tipos de células diferentes entre células y tejidos, y a su vez estamos formados por cientos de miles de millones de células. Estas células o estas 70 células se encargan de producir una cantidad de células que tiene que ser regulada. Sus órganos, el cáncer se presenta en diferentes órganos. ¿Por qué? Porque hay un órgano que es un poquito más débil que los demás. Cada persona tenemos un órgano un poco más débil, dado nuestra formación a nivel fetal. Alguna alteración que doy, tenemos esa susceptibilidad o debilidad. Las células tienen que producir, se llaman células madre, tienen que producir células que van a la sangre, se hidratan, se nutren, se oxigenan y regresan a ese órgano y lo autorreparan. El cáncer viene cuando ese órgano empieza a trabajar con facetas bajas de calentamiento, facetas bajas de oxigenación y facetas bajas de nutrición. Curiosamente, ya el médico se los ha de haber dicho, el cáncer es una sobreprotección que trae su cuerpo. Algunos de los órganos, vamos a poner el riñón, no sé por qué siempre pongo el riñón, no va a terminar yo con cáncer de riñón, porque siempre lo pongo. Vamos a poner el riñón, ¿no? El riñón hace células que avientan torrente sanguíneo, las células madre del riñón hacen células que avientan al torrente sanguíneo. Esas células van, reciben proteínas, vitaminas y aminoácidos de lo que comemos, a su vez reciben oxígeno de lo que respiramos y se nutren y por información genética regresan al riñón y lo autorreparan. En las personas que tienen cáncer como ustedes, el riñón se ve castigado por falta de enfriamiento, falta de oxigenación y falta de nutrición. El riñón se sobreprotege y lanza curiosamente una cantidad, una lluvia de defensas, que son las células. Produce tantas células que no las alcanza a formar o a diferenciar y salen del riñón, pero las hace tan rápido que las hace de mala calidad. Entre ellas, estas dentro de la medicina se llaman células mutantes. Entre ellas salen a la sangre y ya no regresan a autorreparar el riñón, porque ya no son de riñón, aunque el riñón las produjo por el fallo que trae. Entre ellas se aglutinan, se pegan por información genética, se identifican, se pegan y forman una masa tumoral. Entonces, todas ustedes en común tuvieron algún órgano que se sobreprotegió por una falla metabólica y produció una cantidad excesiva de células, ¿sí?, que no tuvieron buena diferenciación. Entre ellas se aglutinaron y formaron una masa tumoral que se conoce como cáncer. Tenemos 2 tipos. ¿Quién me puede decir cuáles son los 2 tipos de cáncer que hay? Hay un cáncer que se llama maligno y hay un cáncer que se llama benigno. Benigno es una masa tumoral encapsulada donde la extraemos y no tenemos complicaciones. Maligno es la misma masa tumoral, pero por ahí hubo una variante en las células y se llama metástasis, se pegó a otro órgano
y tenemos metástasis, que es donde empiezan todas las complicaciones. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos claros? ¿Están entendiendo bien? Sí. ¿Alguna pregunta a alguien? ¿No? Ok. ¿Por qué crecen desordenadamente las células? Ya se los expliqué, pero vamos a dar una pasadita, ¿verdad? La que sigue. Las células, dice, están en constante replicación. Replicación quiere decir reproducción, en un proceso muy complejo, susceptible a errores, ¿sí? Es como si fuera una orquesta de millones de personas donde tienen que tocar una misma armonía, o todos tienen que tener armonía perfecta. Esto ejemplifica lo que yo les dije ahorita. Replicación es reproducción celular. Los órganos, cada órgano tiene que tener una velocidad. Cada órgano está formado por células madre. Se lo repito mucho porque es importante que lo sepan. Cada órgano tiene células madre, el cual replica o reproduce células con la finalidad de que esas células salgan, se oxigenen, se nutran, se enfríen y regresen a reparar nuestro órgano a tratar o el órgano que está fallando. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? Ok. Existen dos causas que producen esta mutación, o dos causas que producen esta alteración. Hay una que se llama causas endógenas y otro que se llama causas exógenas. Endógenas quiere decir dentro de nosotros. Exógenas quiere decir fuera de nosotros. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las causas endógenas o dentro de nosotros. ¿Sí? Las causas endógenas, existen dos tipos de genes. ¿Sí? Genes son todo lo que la genética nos da para que nos proteja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, existen dos tipos de genes que regulan la proliferación celular o predisposición genética. ¿Sí? Tenemos algo que se llama supresores de tumores y protooncogenes. ¿Sigue? Esto es poquito complejo, pero vamos a tratar de que lo entiendan de la manera más sencilla, ¿no? Cuando fallan los genes encargados de corregir cualquier proliferación celular desordenada es cuando comienza el cáncer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Nosotros tenemos una genética que si nosotros empezamos a producir células de más, viene como si fuera un policía y las detiene para esa falla. ¿Sí? El cuerpo tiene parámetros o focos rojos que autoidentifica que tenemos una complicación, una proliferación en la producción de células. El cuerpo es una máquina sagrada hecha por Dios, que es perfecto, tiene la capacidad de autorregularse y tiene focos rojos. Cada uno de nuestros sensores o focos rojos indica, oye, estás teniendo una sobreproliferación, entonces viene a parar esa sobreproducción. Cuando tenemos una falla en ese alto dentro de nosotros, las células proliferan, crecen como les expliqué ahorita, y vienen las complicaciones por una falla en la formación de las células. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Luego, protooncogenes. ¿Qué son los protooncogenes? Dice, participan en el crecimiento normal de las células. ¿Sí? Un protogen puede hacer que éste se convierta en oncogen, provocando que se formen unas células cancerosas. ¿Cuál es la diferencia son palabras un poquito complicadas, pero voy a tratar de que las entiendan. Un protooncogen es aquel, ¿sí?, que está funcionando regularmente. ¿Sí? Los protooncogenes lo que hacen es lo que dije ahorita, corregir las alteraciones que, dado los cambios externos o internos que tenemos en el cuerpo, va nivelando nuestra producción celular. ¿Sí lo entendieron? Sí. ¿Sí? Bueno, cuando esto está funcionando de manera óptima, aunque tengamos una sobreproducción, dada cualquier situación externa o interna, el cuerpo es un escudo perfecto que protege las inclemencias o los golpes del exterior, y cuando están funcionando bien nuestros protooncogenes no sucede nada. ¿Por qué? Porque tenemos un tope, tenemos una bolsa donde se va acumulando lo que no funciona y lo podemos desechar. Pero, ¿qué sucede cuando hay una mutación de células? Estos protooncogenes se convierten en algo que se llama oncogenes, que ya son la presencia de células malignas. Por eso su doctor que los atiende, ¿cómo se llama? Oncólogo. Por eso se llama esto oncogen.
¿sí? Quiere decir que ya estas células pasaron a convertirse en una parte o en una tumoración, parte de ella, ¿no? ¿Sí? ¿La que sigue? Ya vimos ahorita lo que eran las causas endógenas dentro de nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver las causas exógenas. Una pregunta, para hacerse una mutación del Protoncogén. Sí. ¿Qué es lo que afectaría para hacer la mutación? ¿O por qué sería la mutación? Ah, excelentísima pregunta. Aquí es lo que viene. Es una muy buena pregunta. Y me queda claro que lo entendió muy bien. Tenemos el protoncogén que está funcionando, impidiendo que haya una mutación, captando los residuos o las células que están mal. Alguna causa, ya sea externa o interna, hace que el protoncogén se vuelva oncogén. ¿Está claro? Excelentísima pregunta. Se vuelve un oncogén. ¿Qué quiere decir esto? Un oncogén ya no tuvo la capacidad de recoger ese daño y proliferó. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Causas exógenas. ¿Sí? Causas exógenas es fuera de nosotros. ¿Sí? Tenemos, dice, la espiral dañina que se ofrece y retroalimenta y se fortalece. Las principales causas se pueden clasificar en tres. Si se fijan, las tenemos con un, ¿cómo se llama eso, ingeniero? ¿Un resorte? Las tenemos con una espiral o un resorte, porque están completamente entrelazadas o completamente ligadas. Tenemos el entorno. ¿Qué es entorno? Lo que nos rodea. Acuérdense, las endógenas, ¿sí? Las endógenas son alteraciones en un protoncogén que se vuelve un oncogén. Esas son las internas. Eso sucede. Quiere decir que los policías no detienen a los malos y los malos proliferan dentro de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene el entorno. El entorno, ¿sí? El entorno es lo que nos rodea. Tenemos sustancias carcinógenas. Nosotros descubrimos algo bien interesante. Ahorita se los vamos a mostrar de cómo funciona una terapia muy padre y muy nueva. Tenemos sustancias carcinógenas. ¿Qué son sustancias carcinógenas? Que era su pregunta. Son todas aquellas sustancias que nos vienen a complicar la existencia y a favorecer que nuestros protooncogenes se conviertan en oncogenes y que paren, ¿sí? O que regulen la producción o la proliferación o replicación celular. ¿Vamos hasta ahí bien? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué son sustancias carcinógenas? ¿Sí? Dice, estas exposiciones ambientales incluyen sustancias como los productos químicos, humo, hay cientos, porque interviene desde el sol, los teléfonos, interviene las antenas, intervienen los rayos ultravioletas, intervienen los aerosoles, interviene todo, pero pusimos las principales y a las que más vemos en televisión, a las que más promueven, ¿no? Tenemos el humo del tabaco, la radiación, los rayos ultravioleta, sustancias que emite sol, sustancias que se mencionan a continuación, estarán entre los carcinógenos con mayor probabilidad. Entonces, básicamente, ¿sí? En el entorno tenemos todo lo que circula a nuestro alrededor: sol, aire, luz, radiaciones. El teléfono es malísimo. Hay gente que duerme, yo les recomiendo el teléfono que duermen con él aquí o que duermen con él aquí. El teléfono debe dejarse a un ladito, retiradito, aquí con un cargador lejos, se queda en la cama. El teléfono está emitiendo constante radiación, ¿sí? Para ustedes el teléfono es muy malo tenerlo cerquitas para dormir. Lo pueden usar sin problema durante el día, pero a la hora de dormir el cuerpo está expuesto o está en una fase de reposo donde está retroalimentando. ¿Qué sucede? Se retroalimenta de todo, principalmente oxígeno. Entonces en la noche el cuerpo absorbe todo lo que tiene ahí cerquita. Por eso dormimos, para autorrepararnos. Y el celular, como consejo, emite radiación que nos vulnerabiliza durante la noche. ¿Ok? La que sigue, ingeniero, por favor. Hábitos que propician el cáncer, ya lo habíamos hablado. Tabaquismo, hasta donde sabemos, es una de las causas más fuertes, un 23% de las muertes por cáncer a nivel mundial. Dice, además del cáncer de pulmón, hay otros tipos de cáncer asociados al consumo de tabaco. Son esófago, páncreas, vejiga, seno, estómago, piel, ovarios y próstata. ¿Sí? La vida sedentaria
Yo vi que tienen muy padres clases aquí, la vida sedentaria, todas aquellas personas que fuman, normalmente vienen a complicarse el cáncer, incluso las cajetillas de cigarros nos lo dice y aún así lo seguimos haciendo, ¿no? Luego, estilo de vida sedentario, todas aquellas personas que no hacen ejercicio, no quiere decir que alguien que fume tenga un estilo de vida sedentario o que tenga una mala alimentación vaya a tener cáncer, son factores predisponentes que están a nuestro alrededor, ¿sí? Y luego tenemos alimentación. Como consejo les voy a decir, su ginecólogo debe haberles dicho, su oncólogo debe haberles dicho, la principal complicación del cáncer viene por predisposición genética, pero la alimentación es bien importante. Hay dos acidificantes bien fuertes que yo les recomiendo si no se los han dicho que lo hagan. Yo a mis pacientes que vienen con cáncer, lo primero que hago es corregir su dieta. Hay que retirar quesos, leches, enlatados y embutidos. Yo sé que es un poco complejo, ahorita les voy a explicar por qué, pero para ustedes es bien importante retiren permanentemente de su dieta eso. Platicaba yo, me gusta comentarles un doctor que me entrenó a mí para hacer este tipo de terapias. Yo iba a estar con él como 3 meses en entrenamiento y luego llega y me dice, lo único que vas a aprender de mí es que nos dimos cuenta que si una persona modifica su dieta, su estilo de vida y su salud mejora. Esto quiere decir que tenemos complicaciones entre nuestro entorno con alimentación. Como recomendación, retiren por favor su teléfono, retiren quesos, repito, leches, embutidos y enlatados. Ahorita les explico por qué. ¿Sí? Bueno, entonces quedó claro ya en cuanto a los hábitos. Todo esto ya ustedes lo saben más o menos. ¿Por qué? Porque donde empezamos conociendo al cáncer, y ustedes tuvieron una faceta donde leyeron mucho, ya fueron con muchos doctores, ya les platicaron mucho y se informaron. ¿Continuamos? Dice, hábitos que propician el cáncer. Se los voy a leer y luego ya se los explico. Dice, el cáncer produce un cambio en el pH del cuerpo volviéndose ácido. El consumo de vegetales ayuda a nivelar el nivel de acidez en el organismo. Sin embargo, el estilo de vida moderno juega un papel, el estilo de vida moderno juega en contra para llevar una alimentación óptima. Un ambiente ácido es el lugar donde las bacterias y el virus pueden vivir fácilmente. En Riasare tenemos tratamientos que ayudan a cambiar el organismo de un estado ácido a un estado alcalino. Ok, pongan mucha atención porque esto a lo mejor su médico no se los ha dicho. Todos los hábitos externos que tenemos son acidificantes. El cuerpo, para poderse mover, requiere de un combustible. El combustible se llama oxígeno. El oxígeno, aquí es donde viene el fallo. Es un poquito difícil lo que les voy a explicar porque biológicamente es la mecánica más compleja del cuerpo humano, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más simple. Yo como persona o como una máquina requiero de oxígeno para poderme mover. Y a su vez que me muevo, genero una corriente positiva o negativa, pero generamos una carga. El oxígeno, ¿de dónde lo proceso? Pónganle mucha atención. El oxígeno lo proceso de lo que como y de lo que respiro. ¿Sí? Vamos a volver al ejemplo del riñón, ahora lo van a entender más claramente. Mi riñón tiene células madre que están produciendo células que cuando yo como, esas células se empiezan a mover. Este fenómeno se llama ciclo de Krebs. Las células se empiezan a mover, comprimen sangre y como respiré, tengo aire, comprimo y aviento oxígeno. Entre más oxígeno producimos, tenemos mayor vitalidad, tenemos mejor condición y tenemos mejor salud. A esto, que se llama ciclo de Krebs, se le conoce como una combustión. Una combustión quiere decir una explosión que se genera, una explosión que se produce para generar algo. Cuando ustedes echan a andar su carro, tiene un escape por el que arroja dióxido de carbono, que es un contaminante. Cuando la célula comprime y hace un ciclo de Krebs, arroja oxígeno
pero con un desecho que se llama hidrógeno. ¿Hasta ahí lo vamos entendiendo bien? ¿Sí? Ok. El hidrógeno, entre más años vivimos, ¿sí?, más respiramos y más comemos. La célula, al meter alimento, junto con el alimento, mete a lo que se llama hormonas y conservadores. No estamos libres de ellos. Todos los alimentos vienen procesados con hormonas y conservadores. Y cuando respiramos, en el aire, ¿qué tenemos? Todos los metales del mundo, pesticidas, todas las toxinas, todos los contaminantes. Tenemos pesticidas y herbicidas, tenemos dióxido de carbono, tenemos mercurio, plomo, cobre, zinc, asbesto. Todos los metales están plomo, hay mucho plomo, hay mucho mercurio, sí, aluminio, todos los metales los respiramos. Esta condición la ha hecho el ser humano a través de los años, contaminando nuestro medio, ¿no? Porque hace 100 años no había cáncer, comíamos más puro y respirábamos más limpio, no había tanta contaminación y los niveles de alimento pues no tenían hormonas, ni tenían conservadores, era más natural. Entonces van a decir ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver esto con mi enfermedad? Las hormonas, los metales y los conservadores entran a nuestro cuerpo como si fueran contaminantes. Dentro de la medicina biológica, estos se conocen como radicales libres y metales pesados. Todos estos son veneno para nosotros, para todo el ser humano, todos, absolutamente todos. Estos radicales libres y metales pesados, habíamos hablado que yo soy una carga negativa. Todos los contaminantes que nosotros tenemos tienen una carga positiva, todos. Entonces, cuando la célula combustiona, entre más contaminantes tenga, va a ser menos oxígeno y más hidrógeno. Por eso, entre más vivimos, a esto se le conoce como vejez. Empezamos a producir menores cantidades de oxígeno y mayores cantidades de hidrógeno. Esto quiere decir que la célula se comienza a oxidar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, este es por el lado de la respiración, por lo que respiramos. Ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede si a la producción de hidrógeno que acidifica mi sangre, ¿sí?, le anexamos esto que sucedió con el COVID, donde nos dio COVID, entramos a una pandemia? Platicamos el otro día del ingeniero Única que creo que suspendieron los Juegos Olímpicos a nivel mundial. Es la tercera vez en la historia, ¿verdad? La tercera vez en la historia. O sea, es un momento histórico tremendo el que vivimos, que mucha gente lo ignora. Entonces, ¿qué sucede? El COVID vino a dar lo que en determinado momento a ustedes les dio, que fue miedo a la muerte, complicaciones, encierro, problemas económicos. Hubo matrimonios que se divorciaron, relacionábamos COVID con muerte. Cuando el cuerpo tiene una agresión emocional tan fuerte, genera una hormona que se llama cortisol. Por este lado tengo producción de hidrógeno acidificando mi sangre, y por este lado tengo producción de cortisol por un exceso de estrés que no podemos controlar, ¿sí?, que no podemos nivelar. Entonces, cortisol y hidrógeno van a la sangre. ¿Vamos bien hasta ahí? La sangre se acidifica. Al acidificarse la sangre tiene tres componentes, o una triada importante, que es retroalimentar a nuestros órganos de oxígeno, de nutrientes, y otra muy importante que es enfriamiento. Cuando la sangre se carga de positivos o de contaminantes, perdemos esa triada. Baja nuestra cantidad de oxígeno, baja nuestra cantidad de nutrientes y la sangre sube su temperatura. Los órganos empiezan a trabajar sin estos tres elementos. Se empiezan a calentar, se empiezan a oxigenar, a dejar de oxigenar, se empiezan a dejar de nutrir. Es ahí cuando sucede pues lo que yo les platicaba ahorita. El órgano más débil se asusta, comienza a hacer una replicación, como platicábamos ahorita, a producir una sobremultiplicación de células que no están bien diferenciadas,
que entre ellas se identifican, se aglutinan y así es como el cáncer se forma. ¿Sí? Nosotros perdemos, o ustedes en determinado momento perdieron el balance, temperatura, oxígeno y nutrición, porque la sangre se acidificó. Tenemos un grado de alcalinidad y un grado de acidez. Entre más baja el pH o entre más baja la alcalinidad, prolifera la acidez, la temperatura va aumentando de la sangre, el oxígeno se va perdiendo y la nutrición se va perdiendo. Cuando eso sucede, empezamos con todas las complicaciones. La sangre espesa, el corazón empieza a batallar para poder bombearla, por un lado. Por otro lado, todos los órganos, que en cierta manera son filtros, dejan de recibir sus nutrientes, su oxígeno y su enfriamiento. Los órganos se inflaman y es ahí cuando comenzamos con todos los trastornos del mundo. Es ahí cuando el sistema inmune o el sistema de respuesta o de defensa empieza a decaer. ¿De qué dependía, para que lo entiendan, de qué dependía que un paciente, y eso también depende de ustedes, por eso les digo lo de su dieta, de qué dependía que un paciente tuviera COVID y muriera? ¿De qué dependía si otro paciente tenía COVID, le fue muy mal pero no murió? ¿Y qué pasaba con otro paciente? Pues le dio COVID y como que lo sintió. Y había un cuarto paciente que ni siquiera se dio cuenta que le dio COVID. Así mismo es en ustedes. Si el pH de ustedes está bajo de 5, van a venir todas las complicaciones del mundo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se vuelve un cultivo donde viven bacterias, hongos y parásitos. El cuerpo deja de darle a los órganos lo que necesita y los órganos empiezan a trabajar castigados o mal alimentados y perdemos esa armonía de la que hablábamos, que era una orquesta de muchos participantes. Se pierde esa armonía y es donde vienen desajustes, como vinieron las complicaciones con el COVID, o desajustes como son las complicaciones que ustedes tuvieron en su momento con cáncer. Es poquito complejo, pero yo creo que quedó más o menos. ¿Le queda una duda a alguien? ¿Sí quedó claro? Sí. Fíjense, esa pregunta es muy interesante. El cuerpo es tan sabio que no está comprobado científicamente, es una teoría que existe. ¿Qué es lo que sucede? Hablamos de un órgano débil. Cuando nosotros estamos en gestación o dentro de nuestra madre, la producción de cortisol puede ser por una emoción muy fuerte, mala o buena. El cuerpo siente una emoción fuerte y produce cortisol para mantener el cuerpo en fase de alerta. Ahí, dependiendo de la semana que sea, hay órganos que se están formando y eso hace que los órganos, o un órgano de nosotros, quede débil o susceptible. En el caso de las pacientes embarazadas, pues ahorita lo platicamos, nuestros protooncogenes están funcionando a todo lo que da, porque se sabe que hay un producto que cuidar. La madre se vuelve secundaria en este momento, o en ese momento, para poder ayudar al bebé que está creciendo dentro de ella. Entonces es muy posible que estos protooncogenes hayan estado funcionando dado su embarazo de manera óptima. ¿Por qué? Porque estaba sobreprotegida. Tuvo su bebé y le cayeron. No es seguro, es una teoría, pero es muy posible que lo sea. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Cuando me diagnosticaron, tenía un año que me había hecho la manga larga y yo no estaba comiendo una vitamina, casi era mi gusto lo que comía y yo siempre he tenido la idea de que todo tiene que ver causas externas o exógenas. Todo tiene que ver con nuestro sistema de alimentación y con el aire que respiramos, lo que comemos y lo que respiramos. No hay mucha relación en que si me puse una banda gástrica y que comía muy poquito por eso me dio cáncer. Realmente no. Hay una teoría esta
prácticamente esta es como mía. Hay una teoría que dicen que heredas la predisposición a tener cáncer. Yo pienso que no. Yo pienso que heredas la forma de metabolizar tu estrés. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque fue lo que les expliqué ahorita. Si tienes una manera de metabolizar el estrés adecuada y tu papá, tu tío, tu primo y tu hermano tuvieron cáncer, no tienes por qué tener cáncer, puesto que vas a tener una producción de cortisol. El cortisol, acuérdense, el cortisol se produce bajo ciertas causas muy especiales. Cuando el cuerpo se vuelve agredido, produces cortisol para que el cortisol se mantenga tu cuerpo en fase de alerta. Pero no puedes volver del cortisol tu estilo de vida. Las personas que tienen cáncer hicieron del cortisol su estilo de vida. Por eso por ahí dicen que el cáncer proviene de un sistema emocional reprimido. Si ustedes a lo mejor se preguntan entre ustedes mismas, van a darse cuenta que son personas que en ese momento o a la fecha se ponen nerviosas o se estresan con facilidad. Casi les garantizo que la mayoría de ustedes, ahorita ya no pueden decirme, pero en algún momento pasó. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿La que sigue, ingeniero? Ok, pues ya platicábamos ahorita, ¿sí? El estrés, vamos un paso adelante, ¿verdad? Ya platicábamos ahorita, ¿verdad? Estrés y ansiedad produce una hormona llamada cortisol, ¿sí? La cual se mantiene alta constantemente, hace que el cuerpo se vuelva ácido, de tal manera que si combinamos un entorno hostil, una alimentación deficiente, ¿sí? Estrés y ansiedad, logramos el cóctel perfecto para la aparición de enfermedades, incluido en cáncer. Es lo que les resumí ahorita. O sea, todo tiene que ver un poco. Cuando tenemos las personas, si alguien tiene alberca o alguien sabe cómo funcionan las albercas, con esto lo van a terminar de entender de una forma bien clara. Una alberca, cuando el pH se baja, el agua se pone dura, le dicen agua dura, porque el agua se pone turbia, blancuzca, y por sus paredes se forma calcio, ¿sí? Pues como sal. Entonces, si yo quiero aclarar esa agua, cuando el pH baja, aparecen inmediatamente bacterias, hongos y parásitos. ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero aclarar el agua, pero no controlo el pH. Pongo cloro, clarificantes, prendo los filtros y puedo darle toda la vida y nunca voy a controlar. Puedo lijar el sarro o el calcio que está a las orillas y va a volver a aparecer al siguiente día y el agua nunca va a aclarar y va a proliferar las bacterias, hongos y parásitos, que son las algas. Yo lo que tengo que hacer es subir el pH, con eso mato el medio de vida de bacterias, hongos y parásitos, desaparecen y por consiguiente puedo aplicar ya cloro y clarificantes y el agua se pone perfectamente cristalina. Así mismo funciona el cuerpo. Si se pierde el pH y la sangre espesa, aumenta, gana temperatura, pierde oxigenación, pierde nutrientes y se vuelve, como dice ahí, un cóctel perfecto para que podamos tener no solo cáncer, sino cualquier enfermedad. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Dudas? Que antes pensábamos que la medicina se trabajaba a nivel sistemático, o sea, como un entorno. Después nos fuimos dividiendo hormonalmente. Definitivamente, si tenemos una variación, que hablamos ahorita, producimos, las hormonas regulan crecimiento, las hormonas regulan funcionamiento. Entonces, si tenemos una alteración hormonal, definitivamente podemos tener una complicación. ¿Por qué? Porque no vamos a estar bien. Hablamos de protooncogenes y oncogenes. Lo que son protooncogenes en determinado momento por una pérdida o aumento de esta producción a nivel hormonal nos pueden dar una complicación. Sí, efectivamente puede ser.
yo no ovulaba, y fui con el ginecólogo y me dio hormonas. Y al mes que me dio las hormonas tenía el mes cuando me apareció la hormona. Desde mi primera menstruación fue irregular. Yo fui con un doctor de infertilidad y me dijo que yo no ovulaba, que tenía que hacer un tratamiento. Y fui con la ginecóloga me dijo, no, vamos a acabarle con hormonas. Y me dio hormonas. Y al mes, pues como que empecé, me apareció la hormonita y yo dije, pues me daba las hormonas en una sola parte, ya que me vengo, pues se va a quitar. Bueno, no necesariamente, lo que pasa es que dentro de la medicina se llama rango riesgo, o sea, hay pacientes que necesitan un medicamento, vamos desde morfina a aspirina. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ahora con lo del COVID, tuvimos muchas complicaciones. Vamos a la dexametasona, todos conocemos que es la dexametasona. Antes te decían, es cortisona, no te pongas una dexametasona hasta cada 6 meses. Y hubo pacientes que les pusimos 20. Viene una complicación post-COVID, como en el caso de una complicación por un tratamiento hormonal que se necesitó. No quiere decir que esto lo haya ocasionado. Pudo haber sido un gatillo, pero me queda claro que aquí ya traemos una complicación anterior. Hormonal. Definitivamente, pero no podemos decir, tenemos que irnos nivelando, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir, no le puedo poner a este paciente más que una cortisona porque es acumulativa, porque me va a dar efectos adversos colaterales. Si el paciente lo necesita, le ponemos una y otra y otra y otra y otra y sabemos que va a causar un daño, como médicos lo hacemos, no quisiéramos, pero desafortunadamente sucede. Ahorita los pacientes que tuvieron COVID, tenemos muchos pacientes con COVID que tienen complicaciones muy serias, ansiedad, fases depresivas, complicaciones respiratorias, muchas complicaciones, fatiga, mal humor, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Pues todo esto son complicaciones que no nomás es el post-COVID, no nomás es una enfermedad. Tuvimos una lluvia medicamentosa bárbara, 20, 30, 15, 10 dexametasona, anticoagulantes, de todo, analgésicos. Era un cóctel que no se venena, pero pues estamos tratando de sacar adelante a la persona que continúe viva y luego ya ver algunos tipos de tratamientos como los que nosotros ofrecemos para poder desintoxicar todo esto. Porque una de las causas externas muy importantes también es la medicamentosa, los medicamentos que tomamos. Hay medicamentos que ustedes utilizan que son tremendamente fuertes, radiación, quimioterapia, que son los, ahorita lo vamos a ver, está más adelante, ahorita lo vamos a ver todos los tratamientos. Entonces, son tratamientos convencionales, pero pues tenemos que usarlos. Irradiarnos no es bueno, la quimioterapia o la radioterapia es malísimo, pero bueno, estamos tratando de mantener al paciente vivo y después ver cómo vienen sus complicaciones. Adelante. Sí. No escuchamos la pregunta. Si nos pudiera ayudar a levantar un poquito más su voz, se lo agradeceríamos mucho. Parece poquito y Que queremos escucharla. sí, son importantes las preguntas. Es que ahorita que comentan mis compañeras acerca de esa cuestión del hormonal, a mí sí me mencionaron mi oncólogo en su momento de que te había encontrado de que como mi cáncer, el cáncer que tuve había sido hormonal, que probablemente se había detonado por el embarazo. Entonces a lo mejor sí influye mucho eso de los hormonales, los cambios Me iba a esperar porque eso entra dentro de los tratamientos, pero como ya sí insistió sobre las preguntas hormonales, les voy a explicar por qué cuando una madre está gestando muy difícilmente se le complica con esto, pero en cuanto tiene su bebé,
las complicaciones pueden venir. Es una teoría, porque todos son tratamientos de mucha vanguardia. Cuando una mujer se embaraza, empieza a producir una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina se le conoce como la hormona de la felicidad, la paz, la tranquilidad, el amor, y mantiene a la madre libre de estrés. Corta la producción. Un embarazo muy estresante, de alto riesgo, entonces yo No, no. creo que todo se pone. Estamos hablando a nivel metabólico interno. Sí, metabólico interno. Digo, todas las que están embarazadas tienen riesgos y unas la pasan mal, pero todo ese estrés se compensa con la producción de oxitocina. Si la mamá no procesara oxitocina, vaya que sería un problema. Usted tenía todo el estrés del mundo, pero usted tenía producción de oxitocina. La oxitocina es la hormona de la felicidad, la tranquilidad, la paz y el amor. La oxitocina baja los niveles de estrés, me adelanté un poquito, pero baja los niveles de estrés y corta la producción de cortisol. Y eso hace que las mamás se mantengan en buena condición de pH. ¿Me entendieron? Por eso me adelanté un poquito, porque aquí les puedo dar una buena llave. ¿Sí entendieron bien? ¿Le quedó una duda? Sí. Ok. La que sigue. Tratamientos contra el cáncer. Me adelanté un poquito. Los convencionales, los que todos ustedes conocen. ¿Sí? Que es cirugía, ya todos deben de haber pasado, la mayoría. Radioterapia y quimioterapia. Como les dije, estos tratamientos, pues, es veneno también para nosotros, pero necesitamos mantener al paciente con vida y hay que buscarles cuando se pueda. Son los tratamientos convencionales. Ahora con lo del COVID, la medicina evolucionó mucho y la gente empezó a buscar tratamientos, tratamientos alternos, tratamientos, aquí se llama homeopáticos, o ¿cómo se llama lo que ingeniero? No, pero aquí alternativos, aquí le llaman alternativos. Empezamos a buscar, con el COVID, como la medicina tradicional no era suficiente porque no logramos mantener al paciente vivo, porque el grado de inflamación, el COVID era como un tipo de cáncer. Entraba el COVID a las células, esta es la célula, entraba el COVID, el huésped del COVID tiene un huésped, tiene un parásito que se llama Bordetella. Entraba el virus con el parásito que es el agente de unión y luego se pegaba a la célula y la asfixiaba. Entonces venía un proceso inflamatorio tan fuerte, sobre todo a nivel pulmonar, ¿sí? Que los pulmones se asustaban, era lo que pasaba, se asustaban. Sí, y las defensas o los policías de los pulmones se llaman quinolonas. Entonces venía una lluvia de quinolonas, o sea, un sistema de defensa tan grande. Eran tantas sus defensas que lo traicionaban. Las defensas se acumulaban en los alveolos pulmonares, estos se cristalizaban y el paciente empezaba a caer para respirar. En grado a la inflamación, en grado a la cristalización, bajaba su oxigenación y el paciente moría. Entonces, ¿qué sucedió? Tuvimos que buscar tratamientos alternativos para que nos ayudaran con la inflamación que presentaba que nos ayudaran con lo que se llama cristalización pulmonar. Bueno, entonces tienen tratamientos muy elevados o de primera generación, ¿no? Como este que se llama inmunoterapia CAR-T. Esta terapia fue aprobada en Estados Unidos en 2017 para tratar la leucemia, pues que viene a ser un tipo de cáncer, ¿no? ¿Cómo funciona? Lo voy a leer y luego se los explico. Esto es interesante. Dice, lo van a poder entender un poquito más con lo que ya les he dicho. Dice la terapia de células T. Las terapias de células T son células que se dedican a ayudarnos a contrarrestar las alteraciones que podemos tener en determinado momento. Dice, con receptores quiméricos de antígenos, de una manera de hacer que las células inmunitarias quiere decir las células que nos dan inmunidad, que neutralizan o que mantienen nuestro sistema inmune en buenas condiciones, llamadas células T. Un
tipo de glóbulos blancos luchan contra el cáncer al alterarlas en los laboratorios para que puedan contraatacar y destruir a las células cancerosas. La terapia de células CAR-T también es en ocasiones referida como un tipo de terapia génica celular debido a que involucra la alteración de los genes dentro de las células T para ayudar a combatir el cáncer. Este tipo de tratamiento puede ser muy útil incluso cuando otros tratamientos dejen de surtir efecto. Hablamos de protooncogenes, ¿recuerdan? Entonces, los protooncogenes son vigías o vigilantes que están pendientes de la sobreproducción anormal de células. Entonces, estas células las extrajeron en alguna parte, las metieron a un laboratorio, las alteraron, las llenaron de energía, las enfriaron y las nutrieron y las mandaron así como quien dice a la guerra para poder combatir. ¿Sí? Así funciona esto. Las células de defensa agarraron unas cuantas de ellas y les dieron todo el potencial. ¿Para qué? Vienes carente de oxígeno, vienes carente de nutrientes y vienes que te quemas o con fiebre, por así decirlo. Calma, te voy a poner oxígeno, te voy a dar alimento, te voy a emplear, te voy a nutrir, te voy a preparar. Te regreso para que ayudes a poder combatir a las células. Así funciona esta terapia. Funcionó muy bien. ¿Por qué? Tuvimos la oportunidad, tienen la oportunidad de combatir más células malignas. ¿La que sigue? Dado la situación extrema que dejó el COVID, yo atendí cientos y cientos de pacientes con COVID con excelentes resultados en cuanto a unas terapias que entrelazamos. Si se fijaron, ahorita les dije que el COVID, la complicación era la inflamación, ¿sí? Y por consiguiente un exceso de sobreproducción de células de defensa. COVID es muy parecido al cáncer a nivel pulmonar, funciona de la misma manera, te inflamas tanto, te asustas, avientas una lluvia de defensas y estas te traicionan. Entonces se elaboró una terapia, la hace Rilazare. Rilazare está ubicado ahorita aquí en Tijuana, es la primera clínica en su género que se encarga de control de estrés y ansiedad. Entonces, me queda claro, con esta práctica yo creo que les quedó claro que tiene mucho que ver lo que comemos, pero también es bien importante aprender a controlarnos. Ok, ¿cómo funcionan nuestras terapias? Nuestras terapias ligan 4 elementos, ya lo van a entender muy bien. 4 elementos: una terapia intravenosa, una terapia por sueros, una terapia celular, que es una inserción de células madre, ya todos saben qué es, y una terapia por oxitocina, por allá se los dije antes, y terminamos con una terapia magnética. ¿Cómo funciona esto? Ahí les va. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ponemos un esquema de sueros. Los reactivos de estos sueros tienen como función penetrar la célula, desoxidarla, darle energía, ¿sí? Y hacer que produzca más oxígeno y bajamos la producción de hidrógeno. Esa es la función de estos sueros. Si se fijan, ya le vamos ganando. ¿Por qué? Porque estoy eliminando el hidrógeno y estoy haciendo que el cuerpo produzca más oxígeno. Lo que pusimos anteriormente de células CAR-T, son las células T, se preparaban para la guerra. En Rilazare preparamos a todas las células, no nomás a un tipo, a todas las células las preparamos para que puedan luchar en contra de cualquier adversidad. ¿Sí? Les bajamos la temperatura, les ponemos oxígeno, les ponemos nutrientes, ¿sí? Las desoxidamos, incrementamos su producción de oxígeno y bajamos su producción de hidrógeno. Cuando bajo la producción de hidrógeno, la sangre empieza a bajar su acidez. Luego, continuamos con una terapia celular. Detectamos el órgano. Unos tienen cáncer, unas personas tienen cáncer de seno, otros tienen de huesos, otros tienen X, Y, Z, infinidad. Los órganos que anden afectados los compensamos con una terapia celular. Estas células, ¿sí? Suiza es el precursor de estas células. Se extraen de los bovinos, se procesan a través de ellos. El bovino, ¿por qué el bovino? Los bovinos o los becerritos son lo más parecido a nosotros, ¿sí? Entonces, se
se extraen las células, corazón, riñón, hígado, se extraen, pasan por un proceso de envasado, se llama liofilización, un proceso de laboratorio muy complejo, y se sacan en el momento. Esto lo hacen laboratorios con todos los estándares y toda la complejidad, es algo muy complejo. Ven en qué semana de gestación, vamos a poner el corazón como ejemplo, se está formando, la sacan, pasan por un proceso de deshidratación y las hacen polvo, nosotros las activamos con agua y las aplicamos. Estas células son células madres que por la información que tienen buscan a sus igual, corazón al corazón, riñón al riñón, hígado al hígado, y van y no se cambian por las de ustedes. Lo que hacen es que llegan y acogen a sus células madres y les ayudan, oye, les espera que te enfríate, oxigénate, nútrete, y luego vamos a regular, estás produciendo de más, estás produciendo de menos. ¿Y qué sucede? Tenemos una autorregulación. Ok, ya subí la producción de oxígeno, ya bajé la producción de hidrógeno, la sangre empieza a bajar su densidad, ¿sí? Pongo células madre que empiezan a regular nuestra producción, la sangre empieza a perder temperatura, empieza a recuperar oxígeno y empieza a recuperar nutrientes. ¿Sí? De ahí me voy con la famosa oxitocina que les decía ahorita. Se hace un esquema de oxitocina donde le bajo al paciente o a la paciente el estrés a cero, corto la producción de cortisol. Recapitulamos y vamos del principio. Recupero la producción de oxígeno, bajo la producción de hidrógeno. Pongo un paquete celular según la necesidad de la paciente y regulo su producción celular, calibre, balanceo. Pongo oxitocina, bajo el estrés a cero y con esto bajo la producción de cortisol. Ya corté la producción de hidrógeno, ya corté la producción de cortisol, la sangre recupera densidad, recupera oxigenación y recupera nutrientes. Hago una reversión de la circulación, todos los órganos que en cierta manera son filtros, automáticamente se desinflaman. Ya las células madres están trabajando y el paciente recupera energía, recupera salud, recupera ánimo. El paciente siente que volver a hacer con esto. Y terminamos con una terapia que es una terapia magnética. Todos los contaminantes, ¿sí?, que logramos eliminar se recuperan de lo que comemos y de lo que respiramos. Podemos controlar nuestra dieta, pero no lo que respiramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos dos ríos de sangre muy fuertes, uno se llama femoral y otro se llama pulmonar. Entonces, habíamos dicho que todos los contaminantes son de carga positiva. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un dispositivo de carga negativa. Se pone en la femoral y en la pulmonar una, sobre la piel con un parche. ¿Qué pasa con las cargas opuestas? Se atraen. Cuando viene en la sangre a manera de gases todos los contaminantes, este dispositivo se carga. Dispositivo negativo a la piel, piel a barrera, ¿sí?, electrolito a la sangre, positivos a forma de gases, los eliminamos. Y mantenemos a través de esta terapia alcalinidad en el cuerpo. Esta terapia se pone permanentemente. Somos la única clínica, yo creo, que maneja este tipo de terapia de manera permanente. Y buscamos alcalinidad. Nosotros no trabajamos ni hacemos ningún tratamiento para curar ninguna enfermedad, más sin embargo tengo pacientes que han tenido cáncer y se los hemos sacado adelante sin complicaciones. Lo más mal que puede ir con estas terapias es, lo más mal que nos puede es quitarle el dolor al paciente y hacerlo sentir muy contento. ¿Qué es el secreto de esto? Esto es simple. Si tenemos la capacidad de poder recuperar la triada que les mencionaba, tenemos la capacidad de poder incrementar el pH, con eso vamos a desinflamar el cuerpo y vamos a hacer que el paciente se sienta muy bien. En los casos de personas que tienen cáncer, las células cancerosas viven en medios ácidos. Si yo le quito la producción de cortisol y le quito la producción de hidrógeno, alcalinizo. Y en cuanto alcalinizo la sangre, las células cancerosas se mueren automáticamente. Así de simple.
¿De qué depende que un paciente se cure o no? Depende de la evolución del tratamiento. Sí. El cortisol y la pérdida de la densidad de la sangre son las complicaciones no nomás del cáncer. Diabetes, sangre se inflama, porque la sangre está espesa, no lo están enfriando, no está recibiendo oxígeno, no está recibiendo nutrientes, lógico es que va a variar en su trabajo. Va a producir insulina y el azúcar se te va para arriba. Migraña. El cerebro se rige por microdescargas eléctricas, neurona a neurona. El electrolito es la sangre, ¿saben lo que es el electrolito? Es el sistema del fluido que necesitan un posible energía para apuntar. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro tiene venas tan delgadas como un cabello. Normalmente por aquí fluye sangre, pero si la sangre es espesa, ya no cabe. Y el cuerpo, como les dije antes, es tan perfecto que se inflama para que quepa. El cerebro está en la bóveda que es el cráneo y automáticamente la compresión interna hacia afuera hace que nos dé una migraña. Si tenemos acidez sanguínea, mala densidad, tenemos un medio idóneo para que las células cancerosas vivan. Un medio idóneo para que nuestro sistema de defensa, nuestros protooncogenes, que son los policías que vigilan que todo esté en orden, ¿sí? Se ven alterados, se ven lastimados y no funcionan. Si tenemos la sangre espesa, tenemos nuestro cerebro inflamado y tenemos una migraña. Cuando va por la densidad, eliminamos cáncer, eliminamos migrañas, eliminamos problemas de articulación. Todo radica en torno a la inflamación y la baja respuesta que da nuestro organismo por un nivel de sangre malo, por un nivel, una temperatura de sangre inadecuada, por la pérdida de oxigenación y pérdida de nutrientes. Básicamente esa es la complicación. ¿Cómo lo compensamos? A través de estas 4 terapias. ¿Dudas? ¿Preguntas? Una persona que tiene problemas respiratorios, tiene cosas, puede... 5 días. Ahí les va una parte muy buena. Se utiliza, aquí en México se utiliza algo que se llama anticoagulante. Antes de que se coagule. Le detectan un coágulo, una alteración circulatoria en la sangre. Quiere decir que estamos teniendo problemas en nuestro drenaje linfático. Quiere decir que la sangre se espesó, que como en la alberca generó calcio alrededor, ¿sí? Y está batallando para la circulación, pues se llaman problemas circulatorios. Entonces a la paciente se le da algo que se llama anticoagulantes antes de que se coagule. Y lo mandan a su casa y le dicen, ¿sabes qué? Traes un coágulo ahí, pues te voy a dar los anticoagulantes. Pero ten cuidado, si sientes que se te duerme una parte, o que te duele, o que empieza a cambiar de color, pues dame una vuelta. Y el paciente se estresa, su nivel de cortisol aumenta, y lo que era un problema circulatorio se le complica con una trombosis. Ahora, una trombosis o un aneurisma, ¿de qué le sirve el anticoagulante? Va a ser para que no haya nuevos coágulos. Pero ¿qué pasa con los que ya había? ¿Se pueden atorar? Exactamente. Entonces, nosotros manejamos una terapia a través de los sueros muy padre, donde ponemos antitrombocitopénicos, disolvemos los coágulos. Para que un paciente pueda estar bien, lo primero que necesito hacer es recuperar su tránsito venoso. Para eso necesito por eso lo van a entender muy bien, excelente pregunta. Para recuperar el tránsito venoso necesito primero limpiar todas las venas y bajar la densidad. En cuanto hago eso, a eso me refería cuando les decía que era una reversión de la circulación. En cuanto hago eso, la sangre empieza a circular. Desaparecen todas las complicaciones, las varices, etcétera, desaparecen. El corazón empieza a trabajar desahogadito, a gusto, tranquilo. ¿Sí? No tenemos mayor complicación con eso. Así funciona esto. Preguntas. Oh, yo hace 17 años vengo trabajando con algo que se llama alcalinidad. Había unos sueros que existen unos sueros que se llaman sueros quelantes.
quelación por sueros. Yo empecé a trabajar con estos sueros desde hace 17 años. Quelar quiere decir atrapar, englobar, expulsar. Ya lo van a entender muy bien. Yo uso una modificación muy avanzada del suero quelante, pero es similar, ¿sí? El suero quelante lo que hace es que lo metemos. El suero quelante trae aminoácidos, proteínas, vitaminas, pero la base de un suero quelante se llama ADT, ácido dietilaminotetracético. El ácido dietilaminotetracético tiene una particularidad, tiene carga negativa y su estructura tiene forma de panal de abeja. Entonces, en cuanto lo meto a la sangre, negativo absorbe los positivos, por eso se llama quelación, atrapa y luego expulsa, los pega y limpiamos el torrente sanguíneo a través de una quelación de suero, ¿sí? Buenísimo, yo trabajé años con ellos, buenísimo. Lo limpiamos y los eliminamos por la orina o las heces. Es el mismo intercambio iodínico que yo hago con la terapia magnética y es el mismo principio de los sueros que nosotros utilizamos. Las quelaciones, si alguien lo está usando, son buenísimas, buenísimas. Las quelaciones se usan desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados venían heridos, con infecciones, venían con alteraciones emocionales muy fuertes. ¿Cómo viene un soldado de la guerra? Infestado de cortisol. ¿Qué hacen las quelaciones? Bajarle la densidad, quitarle, recuperar oxígeno, temperatura y nutrientes, y el soldado se sentía bien. Entonces, básicamente, así funciona. Una quelación es el principio de los tratamientos que hacemos. El DMSO se llama dimetil disulfóxico. El dimetil disulfóxico es plancton marino, un tipo de plancton marino. El dimetil disulfóxico es la base del suero, es la base de lo que utilizamos. Se utiliza en Sudamérica, no existe en México. El dimetil disulfóxico es el analgésico más potente, el antiinflamatorio más potente, pero tiene la particularidad de que es anticarcinógeno y antimetastásico. A nosotros, la base de lo que nosotros hacemos, trabajo con DMSO. Las concentraciones son diferentes para cada persona. ¿Alguna contraindicación? Ninguna. El DMSO se puede poner vía cutánea, se puede poner vía intravenosa e incluso se puede tomar. Las dosificaciones hay que tener cuidado, ¿verdad? Las dosificaciones yo lo uso endovenoso y con el DMSO, una vez que desinflamo, ¿qué es lo más que le puede dar a un paciente con nosotros? Se lo dije ahorita, que lo desinflame y le quite el dolor. El DMSO hace esa magia. Es más potente aún que la morfina. Es el analgésico más potente del mundo. Porque combina. ¿Cuál es la primera respuesta a una agresión? La inflamación. Primero que el dolor. Entonces el DMSO combina las dos partes. Al mismo tiempo que desinflama, es analgésico. Y aquí tienes que tomar un analgésico y un antiinflamatorio. Aquí hace ese efecto. Los antiinflamatorios vienen aparte separados. Los analgésicos, aparte cuando tienes que inyectar. El DMSO, en cuanto lo metes, en cuanto lo pones, el paciente empieza a sentir mejoría a nivel endovenoso. Excelente. Ese tratamiento sí sirve también, sí serviría también para la otra. Es que el problema de articulaciones, el problema de articulación es un problema inflamatorio. Cuando yo los desinflamo, tenemos todos los beneficios. Todos los beneficios. Ahora, yo no tengo un tratamiento para curar ninguna enfermedad. Mi trabajo es, yo trabajo con control de estrés. Yo trabajo con control de estrés, ¿sí? E incremento de energía. Pero cuando hacemos esto, ustedes ya entendieron por qué. Bajo la densidad de la sangre, desinflamos los órganos, reviento la circulación, con oxígeno y nutrientes. El paciente nivelo la producción celular, el paciente requiere sentirse muchísimo muy bien. ¿De qué depende que un paciente se cure? ¿De qué depende que un paciente deje de doler sus rodillas, sus manos, sus articulaciones en general? Depende del grado del daño que traiga. Digo, las células son mágicas, pero a veces traemos desgarres a nivel articular, desgarres tan grandes, pues digo que solo Dios puede volverlos a reconstruir. Digo, vienes y mejoras.
pero digo, no puedo prometerle a nadie curarle algo, porque yo no trabajo curando nada, yo trabajo nada más bajando el peso. Pero eso es automáticamente físicamente todo. Sí, dime. Y es que yo no soy candidata ya, pero me dicen que sí me podían poner una prótesis, pero me dio una embolia, entonces ya no soy candidata. Yo siempre les digo esto, antes de una cirugía, antes de hacer lo que sea, quirúrgicamente hablando, si ya experimentaron todo lo que es la medicina tradicional aquí en México, alópata, tienen que darle la oportunidad a que tratamientos como los de nosotros, alternativos, biológicos, de segunda opción o de primera instancia, como les quieran llamar, moleculares, bueno, les ponen cada nombre, tienen que dar la oportunidad. Cuando ya a mí en lo personal me pasó, cuando ya hemos recurrido a todo y vemos que no hay mejoría, vamos a buscarle hasta donde se pueda. Digo, quien tiene ganas de vivir lo va a hacer, porque no hay parámetros. Entonces, nada más hay que buscar las personas que lo hagan de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque esto luego se presta a muchas situaciones que no son correctas. Entonces, de la manera adecuada. Y aquí, por ejemplo, les voy a poner algo que me he dado cuenta. Las células madre, mucha gente te pone células madre, pero ya ustedes saben, ¿qué pasa si ustedes dan un implante de células madre en el que no se prepara su sangre? Te pongo un implante de células madre, pero tienes un medio de vida ácido, tu sangre no trae la temperatura adecuada, ni la oxigenación ni la oxigenación. Tu gasto va a ser en vano. O el potencial de funcionamiento va a ser muy reducido. Tenemos que preparar primero el sistema y el electrolito, que es la sangre, para que reciba nuestro implante celular y el potencial sea con mayor fuerza. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algo? Una duda. Sí. A mí me pasó que antes de que me diagnosticara el cáncer, estuve con medicina biomagnetismo. Biomagnetismo, sí. Me dieron 6 meses De biomagnetismo. más o menos, y el tumor siguió. ¿Por qué puede ser que no me haya funcionado a mí? Bueno, el biomagnetismo es muy bueno, pero ¿qué sucede? Yo uso biomagnetismo, pero permanente. Ya. Te haces biomagnetismo, te dan una terapia de 40 minutos, ¿no? Más o menos. Tiene un muy buen principio. Te ponen un imán negativo, ¿sí? Te ponen un imán negativo para que te saque los positivos, que son los contaminantes. Te los van moviendo del lugar. Pero a mi punto de vista es que cuando ya andas en una complicación de estas, no puedes poner una terapia y quitarla, tienes que dejarlo permanente. Y no quiere decir que no haya funcionado tampoco, porque en su determinado momento los positivos están en todas partes de nuestro cuerpo, ellos los computan o tratan de eliminarlos a través del biomagnetismo. El principio es el mismo, un negativo te va a jalar los contaminantes. La pregunta es, si no nos hubiéramos hecho esta terapia, ¿qué hubiera sucedido? ¿Sí me explico? O sea, tuvo que haber atenuado en alguna manera. Pero lo mejor es ponerlo permanente. Es lo mejor. Para pacientes como ustedes, con una terapia es buenísimo y usarlo permanentemente. ¿Algo en camino? Oh, se me había olvidado. Quitamos leches, quitamos quesos, embutidos y enlatados. Y hay que tomar agua alcalina. Aunque sean de origen vegetal. No. No. Las leches, por ejemplo, si La son leche, almendras, la leche puede ser la de almendras, puede ser la de coco sin complicaciones. Yo me refiero a la leche normal. Podemos tomar leche de almendras. ¿Vale? ¿El azúcar? No, el azúcar no es problema. No es gran problema el azúcar. Todo es problema, pero no es gran problema. Lo perjudicial, pesado, es leche y queso. Aunque sea la leche de tapa morada y así, Tiene que ser de almendras o de coco. De almendras o de coco. Embutidos y enlatados. Y el agua alcalina, pues su nombre lo dice. La metes a tu organismo. Yo estoy viendo la manera, es que el agua alcalina aquí se consigue 8.5. Lo ideal en Estados Unidos sí la venden a 9.5. Tomas agua, el agua va a tu sangre, enfría y te ayuda a regular tu pH. Y se usa para todo, cocinar, tomar o nada más para tomar.
Pues lo que pasa es que si tenemos la oportunidad de comprar un filtro alcalino, úsenla para todo. Digo, todo lo que tenga que ver con comida. Y si no tenemos un filtro, pues con que la tomemos, porque no es barata, es agua cara. Pero quien tenga la oportunidad de tomarla, tómela. Ya lo entendieron, tomas agua alcalina. No, sabe rico, sabe fresco. Aunque no la tomes helada, sabe rico. El agua alcalina lo que hace es que te baja la densidad, te da la oportunidad de tener un pH más regulado. Por eso decía, cambiamos nuestra forma, nuestros hábitos alimenticios, entre ellos tomar agua y quitar quesos y leches y nos vamos bien. Se considera leche, ¿verdad? Bueno, pero Si uno entrara en un tratamiento, ¿se interna uno allí o sale del mismo se día? necesitan 3 días, 2 horas diarias. 3 días, 2 horas diarias. Eso sí, o sea, con esos tres Con eso días. tenemos. Con eso tenemos. Quizás la última pregunta y ¿quién? Bien. La que sigue. Bien, bien. Los costos son muy variables, ahí viene nuestro teléfono, son muy variables porque lo ajustamos a las necesidades de cada quien. Ahí está nuestro teléfono, cualquier cosita marquen que les den mi teléfono personal, que quiera anotarlo, es con la de Chihuahua, y quiera anotarlo y me puede llamar sin ningún costo ni nada, les doy una consulta vía telefónica o me pueden visitar y lo platicamos. Anótenlo por favor. ¿A Chihuahua? No, aquí en Rey, en Chihuahua. Es 614. Tomen el teléfono y 614 160 3032. 614 160 3032. 60 160 3032.